Es que vienen entrando empanaditas porque ya estamos el olor ya en modo 18. Me volví loco. Benjamín. Yerko. Rico. Oye, sí, bueno, sabemos que el 18 hablamos mucho de gastronomía, de nuestra identidad gastronómica. Sabemos también que la carne es como la reina de la fiesta, pero le sigue bien de cerca. Yo he visto algunos estudios, la empanada. La empanada de pino, ¿no? Tan tradicional que no solo la consumimos para fiestas patrias, sino que todo el año se es un consume clásico. Para mí, todos los domingos era... Sí. Me acuerdo cuando chico, mis viejos llegan a Almorzamos misa, empanada. llegan a misa y después llegaban con Una empanadita. con empanadita. Pero claro, la empanada tiene su secreto, desde Sí, la po. masa, Es una el ciencia, relleno. un arte, ¿no? No es llegar y hacer el relleno, tiene su técnica. Y bueno, queremos hablar de eso y por qué no de otros temas gastronómicos nacionales. Tenemos acá a 3 invitados, pero es que de lujo. Tenemos a Emerson Osa, jefe de carrera de Administración de Artes Culinarias y Servicios del Culinari. ¿Cómo está, chef? Buenas tardes, gracias por acérquese un poquito más al micrófono para que se le escuche fuerte y claro. ¿Todo bien? Todo muy bien, muchas Hola, gracias. chef, ¿cómo le va? Oye, y estamos acompañados también, querido Yerko, por 2 alumnos de Culinari. Tenemos acá a Sara Barrera. ¿Cómo Hola. estás, Sara? Hola, Muy Sara, ¿cómo le va? bien, ¿y ¿Todo bien? ustedes? Bien, Muy bien, también. muy bien. Y Qué bueno. a Carlos Flores. Hola, ¿Cómo ¿qué estás, tal? Carlos? Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Todo ¿Qué tal? bien? Oye, voy a partir al tiro con el profe. Chef, Va. hablemos un poquito de la empanada y las claves para una buena empanada. Me imagino que lo clave también es desde la masa hasta lo que es el relleno, ¿no? Claro, cada parte tiene una técnica y tiene algunos tips que podemos darle. Entonces, partimos por la masa, pero para no ser solamente yo, me gustaría que los chiquillos... A ver, ya. Ya, Porque yo creo que con lo está evaluando al Sí, aire. ¿ah? seamos sinceros, No es- no es justo, las ¿ah? empanadas que ustedes van a probar el día de hoy fueron hechas por La ellos, hicieron claro. ellos, ya. Ahora La esa no puede hicieron ser ustedes. mía, pero... Ya. Perfecto. Yo me estoy parece mirando, súper- yo estoy mirando pero acá. hablemos con los chiquillos Yo también, estoy sí. mirando acá, profesor, chef, que hay una masa que es más bien delgadita respecto de lo que uno ve normalmente, que es una masa un poquito más esponjosa. Esta, solo de mirarla, porque ya la voy a probar, pero se ve más crujiente, se ve un poquito más delgadita. Ya, ¿a quién le hacemos esa pregunta? ¿A Sara o a Carlos? ¿Cómo se Chef. logra eso, Ya, Sara? ¿Cómo Sara, se por logra favor. eso? Y si estoy en lo correcto, quizás estoy hablando pura tontera. Usted corríjame, usted es la que sabe. Bueno, esta masa se hace con vino blanco. El vino le da crocancia. Sí, dale sí, nomás, dale sí. nomás. El vino le da crocancia a la masa y eso como que hace que por la acidez del vino relaja el gluten y hace una masa más elástica. Ah, ya, perfecto. Ujú. También la manteca Ya. hace que quede más como mojadita, pero al ser no queda tan seca esta masa. Ya. Queda como crujiente, pero al morderla Pero no seca. no seca, no es Ah, como perfecto, ya. casi como una barrita de cereal que se desarma todo. Ajá. Es como así como muy húmeda por dentro. ¿Y cuál es, cómo logramos eso? En cuanto a las cantidades, no sé, de harina, huevo. Bueno, nosotros usamos 1 kilo de harina, Ya, no usamos huevo. ya. Lo que le da la humedad es la manteca. Ya. Súper. Sí. La manteca no se evapora el líquido como no es agua, entonces eso mantiene la humedad. Es por el- materia grasa, Como pues. es grasa, Claro. se Perfecto. mantiene húmeda durante el transcurso perfecto. del tiempo. Entonces podemos dejarla de un día para otro Ajá. y no se seca. Eso Ya, es lo bueno de perfecto. usar materia, grasa o manteca en este caso, que es lo recomendable. Ya. ¿Y se usa, es común que todo el mundo la use o no necesariamente es como está en la receta original o en la receta, tipo, digamos? Parte de eso es como lo rico de la cocina chilena, porque lo que conversamos con los chiquillos, hay gente que le pone aceite, gente que le pone manteca, mantequilla, gente que no usa nada de eso y le pone leche, gente que le pone huevo. Ah, mira. Entonces todas esas variaciones son lo que hacen que sea una variedad rica y amplia. Ya, Ahora, súper. lo que yo le comentaba a los chicos, esta receta que nosotros preparamos el día de hoy, yo llevo haciéndola como unos 10 años más o menos. Ya. Y funciona bastante bien. Y la replico regularmente, la replico con gente de distintos países y en general tiene una muy buena aceptación Súper, ya. por lo que decía Sara. Oiga, don Carlos Flores, cuénteme, vámonos al relleno. Eso. Que el relleno también es clave. La cantidad de cebolla perfecta, el sudar la cebolla, va cruda. ¿Cómo es? ¿Cómo es el proceso? Se deja de un día para otro. Claro, se el hace pino el se mismo prepara de día. un día para otro, carne ¿Cuál es? molida, carne picada, Claro. qué corte. Claro. ¿Cuál es la Te sugerencia? metí una prueba terrible. No, tremenda. Evaluación inmediata. No, la verdad, respecto al pino, claro, pueden haber distintas proporciones. Si bien hablaba el chef de que la cocina chilena depende mucho de la tradición familiar, Claro. ¿cierto? Ajá. De la zona. Pero en este caso utilizamos una proporción de 1 a 1 respecto a carne con cebolla en crudo. Y ¿Qué es 1 a 1? Para la gente 1 que no- kilo de carne, ¿Ya?
Ya. por 1 kilo de cebolla. Súper, Esa ya. es la proporción, Ya, ¿cierto? vale. Y si bien estamos acostumbrados a que la empanada de pino nos repite, ¿cierto? Claro. Claro, ese es el Está la mito, técnica de sí. ponerle azúcar a la cebolla. dejarla o de que- mojando, claro. Justamente. O amortiguarla. En este caso, creemos, o como lo hicimos, es estofando bien la cebolla, evitando que se Ya. dore, ¿cierto? Evitando que se caramelice, pero una cocción muy lenta, también a partir de manteca, para que este relleno quede más húmedo. Ya. Y bueno, avanzamos con la cebolla, ¿cierto? La estofamos bien, agregamos el ajito si es que va con ajo o sin ajo. ¿Ya? Luego reservamos esto y entra nuestra carne picada fina, que en este caso lo hicimos a partir de asiento. Ya. Con asiento. Claro, pueden haber distintos cortes, ¿cierto? Pero idealmente tiene que ser una carne que... Magra, Magra. ¿no? Quizás más que magra, idealmente si tiene infiltración de grasa, pero tenemos que Exacto. evitar... perfecto. El ya. veteado de la grasa es lo Sí, pues, importante para que haya Ahí está buen el sabor. pero no Ya. masticar grasa. Ok. Tenemos que evitar que tenga nervio, tiene que ser un corte más limpio que nada, pero no necesariamente magro. Ya. Y ahí, ¿cierto? Entra nuestra carne, este guiso, y la cocción es súper rápida cuando entran estos cubitos. Y ahí sazonamos y reservamos. Y claro, idealmente este pino debiese estar reservado, no sé si necesariamente de un día para otro, pero entre más reserva, más jugos y más... Ya. Y se afirman más los sabores. Justamente. Y, todo, ¿no? Claro, ¿Y, y- y condimentos? ¿Solo sal? Tiene y sal, pimienta, Ya. ají de color, Ya. para darle un poquito de color, merquén también para el picor, y aliño clásico, yo creo que en toda la cocina chilena tiene comino. Comino. Ya, El comino hay que ser un poquito sutil, ¿o no? Claro, Porque el comino igual yo no es... soy bien pasoso, sí. Claro, yo no soy es muy fuerte. amante del comino, pero Ya no se tiene le que echa- estar presente. ¿Ya no se le echa, chef, ese sobrecito de negrita? Que es como era como el aliño Y completo, acá ¿no? Es el- como el garam masala. Alguna vez Exacto, alguien me sí, dijo que era verdad. como el garam masala indio, nuestra Ya, negrita. Sí, podríamos decir que son como las equivalencias, pero para Chile, manteniendo las diferencias. Sí, pero claro. sí. Pero el aliño completo, la negrita, esa sachet antigua, ¿qué tiene de distinto con lo que dijo Carlos? Tiene perejil en polvo, también tiene algunas hierbas en polvo. Ya, ok. Pero también ahí te lo saltaste, ¿no? Ah, claro, agregamos perejil al final fresco, cortado ya, finito. tiene, sí. tiene perejil, ya. Claro, perfecto. Pero en la ahí- última etapa de la cocción, para no perder los aromas y sabores. Eso es parte de la identidad propia de cómo aquí los chicos le pusieron un poco de su identidad propia. Tomaron mi receta como perfecto, base, ya. pero la modificaron. Entonces, Ya, el buenísimo. añadir el perejil es parte de la tradición de Carlos. ¿Y algunas son de Sara y las otras son de Carlos o están todas mezcladas? No, están mezcladas. Ya, ya, pero, un trabajo conjunto. pero cada uno puso Ya, su perfecto. parte. Entonces, por ejemplo, en el pebre, Sara también puso parte de su tradición. Ah, fantástico. Oye, ¿podemos abrir un debate en la mesa? Por supuesto. ¿Tiene pasa o no tiene pasa? Tiene pasa. Tiene pasa. Ya, y ahí le quiero preguntar al profe. ¿Por qué la pasa? Ya. ¿Qué marca le? Porque hay Yo- gente que dice, no, con yo pasa, soy con pasa no, pro pero pasa. la pasa cumple una Sí, función. como todo lo que hay en una empanada tiene una función. Entonces, esa es la discusión que yo tengo con todo el mundo y yo soy un pro pasa comprometido con la pasa. Yo igual. Porque creo que tiene una función importante, Exacto, que ya. es equilibrar los sabores. Entonces, cuando hablamos de una empanada de pino, la masa, si bien es salada, es más o menos neutra. El pino tiene unos matices bien aromáticos y de sabores bastante característicos. La aceituna, el huevo, que son más o menos neutros. Entonces, ¿dónde viene el toque de azúcar que la gente antiguamente le metía la cucharada de azúcar? ¿Verdad, pues? Ahí está. Todavía hay gente que se la come Todavía con hay azúcar. gente. Si vamos a la tercera región, es súper tradicional también, que le metan azúcar, pero en grandes cantidades. Entonces, antiguamente la gente le ponía azúcar para suavizar el pino o para que evitar que repitiera y lavaba la pasa. Entonces, ahora en la cocina chilena el sabor agridulce, si bien la gente dice no, eso no es tradicional o hay una cierta resistencia, los pinos son la prueba de que eso es así, que lo hacemos, lo consumimos y lo tenemos interiorizado. Pero yo creo que la pasa sí o sí cumple la función de equilibrar y cerrar los sabores en boca, y la gente que está en contra de la pasa yo creo que simplemente es maña. A ver, un sondeo rápido ahí en el switch. Marito, ¿con pasa o sin pasa el jefe? Sin pasa. La productora sin pasa, Sin y pasa, el no, ¿José? no, fíjate que no Oh, tiene- no tiene yo soy el mucho- único con pasa. Sí, eres el único con pasa. Soy el único de verdad. Impopular, Estoy ahí es con el- impopular. Sí, qué Pero raro. es la tradición, o sea, las tradiciones van cambiando. Sí. La cultura gastronómica no es estática. Tenemos que entender que hay Sí. cambios. Chef, lo que sí, tenemos claro que eso puede ser debatible, ¿no? Lo de la pasa y una cuestión de gusto nomás. Pero ¿cuáles son los pecados capitales en una empanada? Que no puede pasar. El exceso de cebolla. Yo creo que Mucho comino. ya, el exceso de aliños es un Ya. tema, Ya. hay que controlar los aliños, hay que sazonar con criterios, si no el exceso de aliños cae mal al estómago. Y ahí también mucha gente culpa a la cebolla cuando es el exceso de aliños el problema.
Otro error que yo digo, que siempre digo, con la empanada de pino sobre todo, el exceso de cebolla. Ya. ¿No les ha pasado que compran empanadas? Sí, Sí, pues, por cebolla. Lo que yo digo con mi amigo es cebolla carnívora. Se come la carne. La cebolla acabó con la carne. Me la tapó por completo. Es verdad. Entonces. Oiga, quiero sí, volver sí. al tema de la carne, porque hablábamos de que esta está con asiento. Correcto. Que el asiento igual ha subido su precio, no es barato el asiento. Si uno quiere buscar otras alternativas, ¿qué otro corte se puede recomendar? Se la dejo a Sara o a Carlos. ¿Quién va? Lo que conversamos. Sí, sí. Bueno, está la discusión, por supuesto, si es que es con cocote, si es que es con guachalomo, ¿cierto? Pero, insisto, tiene que ser algún corte que Ya. tenga grasa infiltrada, pero que no esté como tan separado, ¿cierto? Pero también puede ser con punta paleta, puede ser con posta, puede ser con carne molida también. Ya. Entonces, ofrezcámosle opciones a la gente. Carne molida, no con mucha grasa, sí. O eso da lo En este mismo. caso sí es Hoy- valorable porque la hoy día, grasa de la carne. antes uno iba a la carnicería y compraba carne molida, corriente o especial. No había más opciones. Hoy día hay porcentajes de grasa, hay tártaro, hay qué sé yo. Entonces, ¿por dónde hay que ir ahí? Yo creo que depende mucho del gusto, por Ya. supuesto. Como estamos agregando esta manteca, y decíamos antes, para darle humedad, quizás agregando una carne corriente, vamos a tener un pino más caldúo, como se dice. Y quizás una especial va a ser más seco y más magro y vamos a tener que agregar más manteca. Todo depende como qué queramos lograr con el pino. yo Perfecto, creo. perfecto. Sara, déjame, metámonos en el pebre. Ya. El pebre es una cuestión que también tiene un arte, también tiene una ciencia. Se ve algo simple, pero no lo es tanto. No. O sea, hay gente que le pone limón, hay gente que no le pone limón, hay gente que le pone aceite de maravilla, normal o de oliva. ¿Cuál es la receta que usaste tú acá? ¿Cuáles son las influencias? ¿Y cuál es como más o menos la receta ideal de un pebre? Bueno, acá usamos tomate con cáscara. Ya, La cebolla la amortiguamos en agua con hielo. ya. Eh, Solo agua con hielo, sin sal. Sí, Eso sí, va sí. sin sal. Ya, perfecto. Mira, eso ¿En eso cuánto es rato importante. ahí la cebolla? ¿Aproximadamente? ¿10 minutos? No, la tuvimos de un día para otro. harto rato, ya. Harto rato, ya. Ya, súper. También perejil. Cilantro. Cilantro, perdón. Cilantro, sí. Cilantro picadito. Ya. Y le echamos también ají Verde. Ají verde. Sí, y bueno, usamos aceite de oliva Ya. y limón también. Y un poquito de limón. vinagre, De ¿no? vinagre, Un manzana. poquito de vinagre. Y un poquito de vinagre de manzana también. Ese le da un acidez. ¿qué Para la acidez, le ¿no? apaña Un ahí? poquito de acidez. Si bien hay acidez presente, no es tanto el sabor a limón para que no parezca una ensalada. Ya. Claro. Entonces, normalmente usamos vinagre y aceite y el toque de limón se ha ido popularizando con el paso del tiempo. Creo que las juventudes o las generaciones actuales han olvidado un poco el vinagre y se han ido hacia el limón, pero la mezcla de limón-vinagre mantiene un poco ese sabor tradicional, ese sabor criollo, y también se adapta un poco a las tendencias actuales de consumo. Oye, conversamos con Emerson Osa, el jefe de carrera de Administración y Artes Culinarias y Servicios justamente del Culinari, y también acompañados de Sara Barrera y Carlos Flores, alumnos de esta institución. Emerson, estaba haciendo recuerdo y creo que te vi hace unos días en la tele, no voy a decir dónde, hablando canal amigo, en un canal amigo. Qué vergüenza. sobre el tema de la cebolla, y quiero volver un poco a lo que hablaba Sara, de cómo suavizar la cebolla. Aparte de esa técnica con el hielo y el agua de un día para otro, ¿hay otra técnica que sirva para un poquito bajar la intensidad de la Sí, cebolla? hay variedad de técnicas, pero mi recomendación es el agua con hielo, y Ya. a mí también me gusta añadir un poco de sal siempre en todo para que se impregne también de sabor. Ya. Pero, bueno, ¿por qué yo valoro esa técnica por sobre las demás? Porque mantiene la textura de la cebolla crocante. Ya. La cebolla perfecto. no se vuelve un vegetal blando o un vegetal lacio. Ahora, si no les molesta modificar la textura, pueden añadir sal o azúcar y dejarla reposar con sal y azúcar, y después eso se lava. Entonces, la sal y el azúcar que funcionan hacen, extraen el líquido propio, extraen la acidez, por lo tanto, la cebolla queda suavizada. Otra opción es pasarla por agua caliente o hirviendo muy rapidito, cortar cocción después en agua con hielo en un baño María inverso. Ya, buenísimo. Entonces ahí, al cocinarla brevemente, también sacamos la acidez, cambiamos un poco el pH, pero la textura queda muy modificada. Súper. Oiga, antes de despedirnos, entiendo que en Culinari están haciendo algunas clases a propósito de todo esto del Exacto. contexto Entonces, del 18 de septiembre. El 23-24 de septiembre tenemos clases, tanto en clases demostrativas en la sede de Viña, la sede de Santiago. Son a las 3:30 de la tarde, son inscripciones libres para que todos puedan ir a aprender. distintos tips. Cualquier persona de cualquier edad, Sí, basta mayor que de se edad. inscriban. Ya. Todos bienvenidos. Súper. Todos son candidatos Mira para qué que puedan buena. aprender a cocinar.
Así que los dejamos invitados a las clases demostrativas. Este mes nos toca la de dulces chilenos en Santiago, así que va a estar Qué entretenido. Hay otro mundo. Empolvado, Sí, po. canoas, príncipes, etcétera. Sí, po. Y también aprovecho de dejarlos invitados a los talleres de restaurante que estamos haciendo para que se inscriban los nuevos candidatos, los que les interesa estudiar gastronomía, para que conozcan in situ y vivan la experiencia culinaria de la mano de sus profesores y estudiantes que atienden el servicio restaurante. Súper, pues. Oiga, nos queda pendiente otro capítulo, lo vamos a invitar de nuevo porque Perfecto. yo tengo una obsesión con la empanada frita de pino. Sí. Ahí hay otro mundo interesante, ¿no? Con las empanadas Exacto. fritas y la de hoja, que a mí no me gusta, pero que a todo el mundo sí, la de hoja de queso. Sí, nos faltó Ya, hablar nos de faltaron- alguna recomendación, algún caldito para pasar la cañufla. Eso no nos faltó. El ajiaco es infalible ahí, Bueno, ¿no? Yo lo que les recomiendo post 18 o post fiesta, cualquier sopa caliente, un poquito de ají Sí. y incluirle algo proteico, por favor. Súper. Es un caldito con gruyá. Emerson Osa, jefe de la carrera de Administración y Artes Culinarias y Servicios del Culinari, Sara Barrera y Carlos Flores, alumnos también del Culinari. Muchas gracias por estar acá. Se pasaron. Gracias. Gracias, que estén Chao, muy bien. chao. Vamos a comer la empanadita ahora. Sí, nosotros nos vamos a la pausa, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores.